Padre, en esta hora una vez más nos rendimos delante de tu presencia, Señor eterno. Rendimos nuestro corazón delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo la gran necesidad que nosotros tenemos, Padre, de ti, Señor, que tú nos traes, poderoso Padre Santo, es para sanarnos, para santificarnos, y esto sucede, es a través de recibir tu bendita y poderosa palabra, Señor. Hoy alabo y glorifico tu santo nombre, Señor eterno. Llevo mis sentidos cautivos a tu obediencia, Señor Jesucristo, porque escrito está en tu palabra, Señor. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso en esta noche, Señor, mis sentidos los llevo cautivos, pero en la obediencia a Cristo Jesús te doy gracias por tu bendita palabra, Padre eterno, porque esta palabra tiene poder, Señor soberano, para libertar, para sanar, Señor poderoso. Y te alabo y glorifico tu santo nombre, te doy gracias una vez más, Señor. Vamos a recibir tu palabra y queremos hacerlo con reverencia, con temor y con temblor, porque sabemos que tu presencia está aquí, Señor, que antes de nosotros llegar, tú ya estás aquí, Señor. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la vamos a leer, Señor, con reverencia, con temor y con temblor, con la dirección tuya, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos una vez más, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor eterno. Que donde hay dos o tres en tu nombre, ya estás tú. Y tú estás aquí, poderoso Rey de gloria, de paz y de alabanza. Gracias te doy una vez más. Amén y amén. Bendecida noche los que están en el enlace y los que están aquí una vez más. Nos rendimos delante de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos con Dios. Él nos trae iglesia y nos trae para limpiarnos, para alabarnos, para que nosotros seamos verdaderamente libres, y esto sucede solamente es a través de su bendita y poderosa palabra. Él nos trae iglesia y Él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios, la armadura de Dios. Y armadura es protección, defensa, blindaje, coraza. Esto significa armadura. Nosotros vemos aquí la armadura de Dios, y a que nos trae el Señor, a que nosotros conozcamos su bendita y poderosa palabra, para que nosotros podamos defendernos, porque sabemos que su palabra dice que vivimos en dos reinos, en el reino de las tinieblas, que hay un reino que se llama el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Nosotros nos determinamos en cuál reino queremos vivir, si en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz. Y para nosotros poder vivir en el reino de la luz tenemos que venir a conocer su palabra, venir a rendir nuestro corazón delante de Él, como decía el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros venimos con altivez, con orgullo, venimos cansados del mundo, y por eso no podemos recibir la palabra. Y cuando Él nos exhorta, nos enojamos porque venimos en la carne, iglesia. Entonces es necesario que nosotros preparemos nuestro corazón para venir a recibir su bendita y poderosa palabra, porque Él nos exhorta es porque nos ama, iglesia. Amén. Porque así como nosotros exhortamos a nuestros hijos, cuando yo exhortaba a mi hija y estaba pequeña, yo la disciplinaba. ¿Por qué? Porque yo quería el bien para ella, y Dios quiere el bien para nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos enojamos. Nos enojamos con Dios porque queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Y Él nos trae para que nosotros conozcamos su voluntad. Y su voluntad es agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. Pero cuando decidimos estar, ¿en qué camino queremos estar? Él dice que coloca dos caminos. El camino del bien, que es el camino de la verdad, que es Cristo, y el camino del mal, que es, ya sabemos que tenemos un adversario, un enemigo, y un enemigo que se levanta en contra de todo conocimiento de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios
que Él se levanta el enemigo, el príncipe de las tinieblas. Y Él no tiene compasión. Él no tiene ¿qué? Compasión. Sabemos que no tiene compasión, que la palabra de Dios dice que Él viene a matar, robar y destruir. Y Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuál de las dos vidas cuál de los dos caminos queremos? ¿El camino de la vida que es Cristo o el otro camino que nos conduce a muerte y una muerte eterna si nosotros no le buscamos en espíritu y en verdad? Porque Él quiere de que nosotros anhelemos y queramos cada día conocerle y rendir nuestro corazón delante de Él. Dice la palabra de Dios en Efesios versículo 10, 6, 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en la manera que nosotros vamos a ser fortalecidos es escudriñando su palabra, es meditando en ella de día y de noche, iglesia, porque sabemos nosotros que el Señor nos ha hablado de que hay 4 voces. ¿Cuál de las 4 voces queremos seguir escuchando? La voz del mundo, la voz de las tinieblas o nuestra propia voz. ¿O queremos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios? Porque cuando nosotros no diferenciamos cuál es la voz que nos está hablando, la voz de las tinieblas que trae desánimo. Como decía el Señor, como dice el Señor en su palabra, que Él anda como león rugiente. Y cuando nosotros tenemos tiempo de ocio, iglesia, en ese tiempo de ocio es cuando Satanás aprovecha. Quizás nosotros no somos oidores olvidadizos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos ser hacedores de su palabra. Pero muchas veces somos oidores olvidadizos porque no meditamos en la palabra de Dios. Y el Señor nos trae para que nosotros conozcamos su palabra y que en el transcurso de nuestro día, de nuestro diario vivir, nosotros meditemos en ella. Pero ¿en qué estamos meditando más, iglesia? Cuando estamos en los quehaceres del mundo, ¿estamos meditando en su palabra o estamos meditando en las cosas del mundo? Y es allí donde el enemigo aprovecha. Y es allí donde el enemigo, ¿cuál es la consecuencia cuando se ha ocupado uno más en las cosas del mundo? Cuando se le da cabida a que las tinieblas, a que Satanás gane ventaja. ¿Cuál es la consecuencia? Desánimo, yo no quiero volver, es que a mí me parece que no, que no se me dan las cosas, porque Dios no me oye, Dios está haciendo silencio, porque es allí donde Satanás trabaja, cuando hay tiempo de ocio, cuando nosotros no meditamos en su palabra. Y hoy nos enseñó algo muy hermoso, algo de mucha edificación, iglesia, donde Él nos decía de que nosotros tenemos que meditar en su palabra, y el meditar en su palabra es declararla, es meditar en nuestra mente, pero también declarar su palabra. ¿Cómo podemos declarar su palabra? Nosotros declaramos su palabra cuando el Señor nos dice que tengamos en cuenta lo que nos habla, porque muchas veces nosotros colocamos delante de la presencia de Dios todo, pero nos olvidamos de algo muy importante, que es presentarle todo al Señor. Antes de todas las cosas tenemos que presentar lo que vamos a hacer en el transcurso del día, presentárselo a Él. Pero cuando venimos con afanes y con carreras, nos olvidamos de presentarle al Señor primero el día, el ser agradecidos con Él, el darle acción de gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, porque Él nos enseña a través de su palabra el que seamos fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza, y es a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Dice aquí la palabra de Dios: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que vestirnos, que tenemos que meditar, que tenemos que recibir esta palabra, que no podemos venir solamente a ¿qué?
adquirir un conocimiento nomás y no meditar en ella como tiene que ser. Porque cuando nosotros adquirimos simplemente un conocimiento, que pasa el conocimiento en esa iglesia, más el Espíritu vivifica. Y es necesario que nosotros anhelemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si no, nosotros no vamos a poder en nuestras fuerzas, no podemos, porque nos vamos a apoyar siempre que en nuestras fuerzas, nos vamos a apoyar en el yo pienso, en el yo quiero. Es que a mí me parece, y todo esto tiene que ser derribado, porque a eso vino Cristo, a derribar este hombre viejo, a derribar un conocimiento viejo, un conocimiento que parece. El Señor quiere que nosotros conozcamos verdaderamente su palabra, que es Cristo. Dice su palabra de que quiere que nosotros seamos verdaderamente libres, y esto sucede solamente cuando venimos a recibir su palabra y permanecemos en ella. Dice su palabra aquí mismo en Efesios capítulo 16, dice: sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Qué tenemos que tomar? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Dice que tenemos que tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Y cómo podemos apagar los dardos del fuego del maligno si no meditamos en la palabra? Si lo que hacemos, si en el transcurrir del día meditamos en otra cosa menos en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser fortalecidos? Podemos venir, iglesia, pero podemos salir como llegamos. O podemos decir: uy, qué palabra tan poderosa la que el Señor nos entregó. Pero salimos y somos ¿qué? Oidores olvidadizos, porque no meditamos en ella. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos no solamente a venir aquí a recibirla, sino que donde estemos, donde vayamos, en el lugar donde estemos, nosotros estemos meditando en su poderosa palabra, porque ella es viva y ella es eficaz, y ella tiene el poder para transformar y cambiar nuestras vidas. Amén. 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 Vamos a leer. Perdón. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que Él nos ha dado el escudo de la fe para poder apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Y cuáles son los dardos del fuego del maligno? Cuando nosotros empezamos ¿a qué? Cuando nosotros empezamos, nos debilitamos en la fe por no meditar en su palabra, y viene ¿qué? Vienen los dardos del fuego del maligno, porque no nos fortalecemos en su palabra. ¿Y qué nos dice Él? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos dice Él? Que nosotros somos fortalecidos en nuestro ser interior cuando nosotros recibimos esta palabra y estamos meditando en ella, estamos pidiéndole al Señor de que cada día esta palabra sea revelada en nosotros, porque es necesario que nosotros cada día menguemos y que Cristo crezca en nosotros para poder ¿qué? Para poder vencer todas aquellas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, para poder vencer los dardos encendidos del maligno, porque nosotros, de la manera que podemos vencer los dardos encendidos del enemigo, es llevando nuestros sentidos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Es conociendo su palabra, recibiendo su palabra, pero también ¿qué? Recibiéndola, meditando en ella y declarándola. ¿Y qué palabra podemos declarar? Muchas veces nosotros decimos que yo tengo la mente de Cristo, pero si estamos dando derecho legal a otras cosas, ¿cómo vamos a tener la mente de Cristo? Tenemos que sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos que sujetar nuestros sentidos a la obediencia a Cristo Jesús. En primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 5,
Vamos al versículo 8. Dice, sed sobrios, ¿de qué? Sobrios. ¿Y qué es sobrio? Sobrio es ser prudente, es ser moderado, estar sereno, es ser sensato. ¿Qué es sobrio? Tiene muchos significados. Dice la palabra, dice que es ser prudente. Y lo prudente, y lo contrario a lo prudente, ¿qué es? La imprudencia, es la insensatez, es la necedad, es el querer hacer las cosas a nuestra manera, iglesia. Es que nosotros muchas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, y eso no es posible, iglesia. Porque Dios nos trae para que nosotros conozcamos su voluntad, no nuestra voluntad. Nuestra voluntad no sirve, iglesia. En nuestra voluntad hay insensatez, en nuestra voluntad hay imprudencia, hay necedad. Pero el Señor nos trae para que nosotros conozcamos su palabra, para que nosotros no pensemos con insensatez, iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios con las 5 vírgenes insensatas? Que la puerta se cerró, iglesia, porque había que insensatez, imprudencia, porque muchas veces queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia y así no es. El Señor nos trae para que nosotros conozcamos su voluntad, para que nosotros a través de su palabra entendamos que nuestra insensatez no sirve, iglesia, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y que Él quiere que nosotros conozcamos cuáles son sus pensamientos, cuál es su voluntad. Él dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Y Él quiere que nosotros meditemos en su palabra. Al conocer su palabra vamos a ser verdaderamente libres. Por eso dice aquí en su palabra que tenemos que ser sobrios y velar. ¿Y qué es velar? Velar no quedarnos dormidos. Velar es meditar en lo que el Señor en lo que el Señor nos habla. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el Señor nos decía en estos días, en un discipulado, de que muchas veces nosotros tenemos tiempo de ocio. Y en ese tiempo de ocio tenemos pensamientos de mal y no de bien. Y viene Satanás, como dice su palabra, y se come, dice aquí su palabra, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y se devora sus pensamientos. Cuando no meditamos en su palabra, Él se devora sus pensamientos. Porque en esos tiempos de ocio nosotros tenemos más pensamientos de mal que de bien. En esos tiempos de ocio no pensamos en lo bueno, sino en lo malo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Porque Él conoce nuestros pensamientos, iglesia. Porque su palabra dice que Él escudriña nuestra mente y que Él prueba el camino, y que Él prueba nuestro corazón según nuestro camino. Y Él va a pagar según el fruto de sus obras, así nos pagará cada uno de nosotros. ¿En qué queremos nosotros estar? En el camino del bien, meditando en su palabra, conociéndolo a Él, conociendo a Cristo, porque sabemos que Cristo viene a traer libertad, que Cristo viene a sacarnos de la cautividad del mundo, porque venimos cautivos del mundo, iglesia. Y Él nos trae para que nosotros vengamos a la libertad que es Él. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Verdaderamente libres, porque Él es la verdad y no hay engaño, Él es luz. Y Él viene y expone en cada uno de nosotros que expone. Lo que tenemos que sacar, iglesia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la quejabanza. Porque muchas veces no venimos a adorar, no venimos a glorificar su nombre, sino que venimos con quejabanza, a presentarle ¿qué? Quejabanzas. Y el Señor estas oraciones que no las oye, iglesia. Porque dice su palabra de que todo lo que respire glorifique su nombre, que todo lo que respire adore su nombre. Pero muchas veces venimos, ay no, sí, vine pero vengo más cansada, vine porque hace tiempo no vengo, o vine porque
No, iglesia, así no es, porque venimos con muchas ¿qué? Justificaciones, que no quiere justificaciones. Porque si leemos un poquitico más adelante, dice la palabra de Dios en el versículo 7, dice que nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad a Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Él. Porque nuestra confianza y nuestra mirada tienen que estar puesta en quién? En Cristo. Nuestra mirada no puede estar puesta en el hombre. Nuestra confianza no puede estar puesta en el hombre. Nuestra confianza y nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, en el que entregó su vida por nosotros, en el que pagó un precio de muerte y precio de muerte hasta la muerte de cruz, dice su palabra. En el que se negó a sí mismo, ¿para qué? Para podernos dar vida y vida en abundancia. Y Él quiere que nosotros ¿qué? Vengamos y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que nuestra confianza sea Él. Pero muchas veces confiamos más en el hombre que en Cristo, que Dios, que entregó a su Hijo por nosotros. Dice su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién, de nosotros, iglesia. Por eso nos trae, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? A los insensatos, a los imprudentes, a los necios. Y Él quiere que nosotros seamos la iglesia que viene y anhela y desea su presencia, que rinde su corazón delante de Él, que rindamos nuestro corazón delante de Él, que le presentemos nuestras debilidades, porque dice en su palabra, diga el débil fuerte soy. Nosotros en nuestras fuerzas no somos fuertes, iglesia. Él es nuestra torre fuerte. Amén. Dice su palabra, dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿A qué tenemos que resistir? En la fe. Dice, al cual resistir firmes en la fe. Tenemos que resistir a todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios, a todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes en la palabra, es meditando en su palabra. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué trae el padecimiento? ¿Qué trae cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros esperamos en Él, cuando nuestra mirada está puesta en Él? Dice su palabra, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. O sea que es necesario que nosotros padezcamos, como dice su palabra, negándonos a nosotros mismos, negándonos a la carne, rindiendo nuestro corazón delante de Él. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces es necesario que nosotros cada día anhelemos y queramos conocerlo, que en las pruebas Él nos va a fortalecer. ¿Qué dice su palabra? Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por el fuego no te anegarán. Y el agua y el fuego son las pruebas, son las dificultades, son las adversidades. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos retrocedemos o queremos ir en avanzar con Él? O rendimos nuestro corazón delante de Él y le pedimos, Señor, fortaléceme en mis debilidades, Señor, renueva mis fuerzas, porque nuestras fuerzas no se renuevan ante el mundo, nuestras fuerzas no se renuevan cuando tenemos tiempo de ocio, nuestras fuerzas no se renuevan cuando nosotros vamos y confesamos nuestras cosas, no a Dios, sino a nuestros amigos, los que decimos que son amigos. Muchas veces creemos que el mundo nos va a traer la solución, iglesia. El mundo nunca va a traer solución. El que trae
La solución en todo es Cristo, iglesia. Amén. Él es la sabiduría de Dios y Él nos da sabiduría, Él nos da entendimiento, Él nos da discernimiento cuando nosotros venimos y permanecemos en su palabra. Dice su palabra. Dice su palabra de que Él nos ha entregado ¿qué? Armas poderosas. Y esas armas poderosas es para vencer ¿qué? Para vencer esas fortalezas que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nuestra fortaleza es Cristo, iglesia. Y a través de Cristo nosotros podemos vencer fortalezas que nosotros traemos desde nuestra niñez, que se van ¿qué? Formando fortalezas. Se van formando fortalezas en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y crecemos y somos adultos y seguimos con fortalezas, iglesia. Pero eso nos trae el Señor para hacernos ¿qué? Libres de todas esas fortalezas, de todos esos argumentos, de todas aquellas creencias y tradiciones que traemos nosotros de generación en generación. Venimos con ¿qué? Con tradiciones, venimos con ataduras, venimos con ligaduras, y el Señor nos trae para que a través de su palabra esas fortalezas, esos argumentos sean ¿qué? Derribados, porque escrito está en su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, iglesia. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es Cristo nuestra fortaleza, iglesia. No hay otra forma de que nosotros podamos ser ¿qué? Podamos derribar las fortalezas que traemos del mundo. Solamente en Cristo podemos derribar esas fortalezas. Por eso nos entrega ¿qué? Armas. ¿Qué dice? Armas poderosas. ¿En quién? En Dios. Para derribar todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios? La incredulidad, la duda, la altivez, el orgullo, la soberbia. Y nada de esto puede quedar en nosotros. Por eso el Señor quiere que nosotros cada día vengamos a conocer su bendita y poderosa palabra, porque es a través de su palabra que nosotros conocemos la condición espiritual en la que estamos. Y lo que tenemos que derribar, y solamente conociendo esta palabra es que vamos a ser verdaderamente libres. Amén. Oremos en esta noche, pidámosle al Espíritu Santo de que cada día renueve nuestra mente, iglesia, que nosotros ¿qué? Seamos renovados en nuestra mente. Dile en esta noche: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Díselo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. ¿Qué tiene que cambiar? Nuestros pensamientos, esos pensamientos, llevar nuestros pensamientos cautivos, iglesia, necesita más de ti. Díselo otra vez, iglesia. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, nuestro corazón tiene que ser cambiado. Tenemos que ser circuncidado por Él, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita
tu corazón. Nuestro corazón tiene que ser circuncidado por Él. Necesitamos de su presencia. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Señor Jesús, yo no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. ¿Cuánto necesitamos más de Él, iglesia? Todos necesitamos cada día más de Él, en cada momento, en cada lugar, en todo tiempo lo necesitamos, iglesia. Él vino a dar vida, vida en abundancia, iglesia. Te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos traes, poderoso Padre Santo, porque tú quieres que nosotros tengamos la mente tuya, Señor, la mente de Cristo, Señor. En esta hora, Señor, alabo y glorifico tu santo nombre, Señor. Exalto tu grandeza, tu misericordia, Padre eterno. Muchas gracias te damos, Padre, por tu Hijo, Señor, por tu Hijo unigénito, Señor, porque tú lo enviaste, Señor, a dar vida, vida en abundancia, Señor. Tú lo enviaste, Señor, a salvar lo que está perdido, Señor. Tú lo enviaste, poderoso Rey de Gloria, Padre Santo, a libertar, a sanar, Señor. Toda la honra y